Televidentes, este programa me genera sentimientos encontrados, porque al preparar este programa para una pareja que tiene 73 años de vida matrimonial, vivos en la actualidad, no lo celebra cualquiera. Miren, él tiene 98 años y ella tiene 94. Y definitivamente, amables televidentes, como dice el dicho popular, los homenajes hay que hacerlos en vida. Y en esta noche vamos a profundizar sobre la vida de la única pareja en el municipio de Aguadas, que viven actualmente y que acaban de cumplir 73 años de vida matrimonial el pasado 3 de mayo. Se trata de un gran amigo, don Gilberto Henao Gallego e Imelda Goyes Sotelo. Pues decidieron darse el sí en el año 1953, un 3 de mayo, en la antigua capilla de Chiquinquirá. Gracias a su legado, han dejado una familia bastante numerosa. Y atentos, 11 hijos, 24 nietos, 15 bisnietos y 2 tataranietos, que por cierto viven en la actualidad en Santiago de Cali. Esta es su historia, y los testimonios de sus seres queridos permitirán celebrar por todo lo alto este momento inmemorial para los miembros de la familia Henao Goyes. Y en el primer testimonio nos lo brinda un amigo muy especial, Marco Gilberto Henao Goyes, desde la ciudad de Manizales. Bienvenidos, porque esta historia va a estar espectacular. Mis padres, hablar de mis padres es como hablar de las grandes ligas. Un enorme aprecio para con los dos, mi eterna gratitud. Reconozco el inmenso amor que me profesan desde que tengo uso de razón. Son guía para edificar el pilar de mi vida. Tengo recuerdos especiales de mamá, sus consejos: mantente siempre limpio, ayuda siempre a los demás. Le admiré su entrega para las demás personas. En enfermería tengo una historia muy linda que cuenta que en el incendio del hospital, su valor y el haber podido atender un parto en medio de ese desastre. Seguí sus pasos, soy enfermero auxiliar. Papá, los consejos sabios. Mi hijo, lo que vale en un hombre es su palabra, sea un señor, y nada le faltará en su vida. El valor en el trabajo, la arriería, de Aguadas a Medellín, 20 mulas, 10 para él y 10 para el otro señor. No hay palabras y acciones para resaltar la hermosa existencia de estos dos seres. Cuento con mucho orgullo cuando me preguntan por ellos y siempre les digo: este año me cumple mamá 94 y papá cumple 98. Quiero que Dios y la Santísima Virgen María los tengan muchos años a nuestro lado. Esta historia de amor de esta pareja que acaba de cumplir 73 años de vida matrimonial es como para escribir un libro. Lo primero que debemos hacer es conocer a cada uno de los contrayentes, y comenzamos por Gilberto Henao Gallego. Nació en Aguadas Caldas el 2 de octubre de 1927. Actualmente, a sus 98 años, aún recuerda algo de su vida. Su cédula de ciudadanía así lo atestigua. Contó en algún momento que lo bautizaron en la antigua capilla de Chiquinquirá, porque la parroquia aún no se había construido. Hijo de Domingo Henao López, aguadeño de pura cepa, dedicado a la arriería. En su momento, arrendó la Casa Roja para comprar y vender madera de buena calidad que se producía en Aguadas. Luego, acompañado por su familia, montó una tienda para vender abarrotes y todo lo relacionado para el hogar, para llevar la obligación. Hizo parte en la construcción de la actual cooperativa de caficultores de Aguadas. Su señora madre, Hortensia Gallego Mejía, fue una ama de casa dedicada a los oficios domésticos y a la crianza de una familia bastante numerosa. 13 hijos en total, de los cuales ya fallecieron Marta, Jaime, Alba, Libardo y Carlos. Viven en la actualidad Gilberto, el mayor de la familia, Clarisa, Lucila, Margarita, Octavio, Edilma, Diego y Adiela. Quisimos conocer el testimonio de alguno de ellos para homenajear a esta pareja en sus 73 años de vida matrimonial, y sin lugar a dudas enriquecerá más estas valiosas memorias.
¿Recuerda de sus padres Domingo y Hortensia? Pues de domingo salíamos del colegio y nos íbamos a caminar hacia el hospital de Aguadas. Y pasábamos por la Casa Roja y mi papá nos daba a mí y a todas las compañeras del colegio frutas, confites, de todo nos tenía mi papá. Es que mi papá me tenía la bolsita lista para, bueno, de esos recuerdos. Eso es un recuerdo muy bonito que tengo de él. ¿Y de la abuelita Hortensia? De la abuelita, ¿qué será? Ah, que los de la abuelita Hortensia, cuando yo estaba, que estaba más joven, me mandaba a llevar los claveles que ella misma estaba, pues que tenía los claveles en la casa y me mandaba a llevarlos a distintas partes. Me tocaba, porque me tocaba a mí lo que ella me mandaba a hacer, los claveles. Y a mí eso pues no se me olvida. ¿Dónde vivieron ustedes inicialmente? En Aguadas. Eso era por La Habana, me parece, que llamaba por la iglesia de Chiquinquirá en La Habana. ¿Y ustedes qué recuerdan de esa infancia? Ave María. Pues de esa infancia. Cosas muy lindas, porque en realidad uno no, desde la infancia, cosas bonitas. El colegio, la escuela, el colegio, de todo lo de la iglesia de Chiquinquirá, la escuela, que quedaba al lado del colegio. ¿Ustedes en qué trabajaron? En nada, nosotros, por lo menos yo no trabajé. ¿Y los otros hermanos? Todos trabajan, todos los demás sí, pero yo no. Edilma trabajó, Margarita, Vivardo, Carlos, todos trabajaban, Octavio también, pero yo no. Tía, ¿y usted qué recuerda de los hermanos que ya fallecieron? Ay, mucho, porque fueron hermanos que en realidad hace muy poco que ellos fallecieron. Entonces tienen unos recuerdos muy gratos de ellos, de todos sus hermanos. Ya que fueron los mayores de la casa, ¿Y de las hermanas? La que más recuerdo es a Lucila, que fue también la última que murió, Marta, Lucila, de las mujeres pues, y nomás porque las demás estamos vivas, las otras mujeres. ¿Qué decirle a Gilberto y a Imelda en sus 73 años de matrimonio? En sus 73 años que los felicito, porque no todo el mundo llega a una edad como esa. Se conoce que don Gilberto Henao Gallego estudió su primaria en la antigua Escuela Central de Varones y algo de bachillerato en el Colegio Francisco Montoya, sede de la Cuchilla, aquí al lado de la antena parabólica. Don Gilberto jugó fútbol cuando joven, que era el deporte de la época, al lado de Chipa, el famoso don José García, que está vivo, y de don Orlando Aguirre Omanguera, ya falleció. Trabajó incluso don Gilberto en la construcción de la actual cooperativa de capicultores de Aguadas y algo de mensajería en Bancolombia, según me comentó en algún momento. Los testimonios de sus hijos e hijas son claves en nuestro programa y compartimos con ustedes otro de ellos. Crecí y viví bajo el amor, el amparo y la protección de Gilberto y Imelda. Mis abuelos nunca ejercieron como abuelos, siempre ejercieron de padre y al día de hoy lo siguen haciendo. De mi madre, Orliria, siendo yo una bebé, ella marcha a estudiar enfermería. Cuando finaliza sus estudios empieza a trabajar en varios pueblos de Caldas como Belalcázar, Río Sucio, San Félix y otros más. Mi papá Jairo vivía en Aguadas, en casa de mis abuelos, los Tavares. Mi papá trabajaba en la alcaldía y de él sí pues tengo más recuerdos y más memoria geográfica, siendo yo tan niña. Con 4 años y medio pierdo a mi padre y es cuando ya empiezo a tener más uso de razón, cuando fallece mi padre. Fui una niña en mi niñez, una niña muy querida por mis tías, una niña muy amada, una niña que papá siempre me llevaba a Medellín, si teníamos buenas notas, a pasar vacaciones a casa de mi abuelita Hortensia, donde mis tías
Adiela, mi tía Lucila, mi tía Alba, la casa de mi tío Diego, donde Marlene y sus hijas, mis tías en realidad fueron las hermanas de papá, no las hermanas de mi madre. Las hermanas de mi madre siempre las vi como que si fueran hermanas, pero yo era como la niña pequeña, en realidad ellas eran mis tías, pero crecí como hermanas al criarme con ellas, siendo yo la más pequeña. En mi adolescencia, pues, di los dolores de cabezas típicos de un adolescente de 13, de 14 años, que sale de noche, que se escapa de casa por una ventana para ir a descubrir lo que es la noche, lo que es la fiesta, lo que es una discoteca. Bueno, estudié en la Escuela Santa Teresita. Mi primaria, mi secundaria la hice hasta séptimo, lo hice en el Liceo Claudina Múnera, y después me pasé al colegio Roberto Peláez en el nocturno. ¿Por qué me pasé? Porque mamá quedó sola con una peluquería y entonces me llevó a mí a que estudiara con ella peluquería para ella no tener que cerrar la peluquería, y empezamos a trabajar las dos de día. Estudiábamos en la peluquería que quedaba al frente de don Carlos Cortés y yo me llevaba los cuadernos. Allí estudiaba para hacer mis tareas y por la noche ir al nocturno. Fui madre muy joven de una hija, y hoy en día mi hija en la actualidad vive aquí en España hace muchos años. Bueno, ¿qué significa para mí este reconocimiento a mis padres? Significa honrarlos en vida, darles y devolverles lo que han hecho durante toda su vida. Les debo lo que soy, les debo todo, absolutamente todo. Fui criada en base a una religión católica donde me enseñaron a rezar, donde me enseñaron a doblar las rodillas y a pedirle a Dios siempre. Eso me hace tener los valores que hoy tengo en día. Aunque hubo un tiempo, un lapsus, una época de unos años donde me retiré de la religión católica, y lo digo sin ningún tapujo, y volví a la religión católica porque fue donde nací, fue donde me bautizaron. Mamá me hizo la primera comunión más hermosa, mi confirmación fue muy linda. Entonces me retiré y volví a la Iglesia Católica, la cual hoy en día vivo orgullosa y a la cual represento con mucho amor. Bueno, esto creo que Aguadas del ayer, cuando me llamaron a que me parecía hacerles esto en vida a papá, estos reconocimientos. Yo dije, ay, sin dudar alguna, lo único, dar las gracias a Teleaguadas, a Jorge Hernán, a todo su equipo por darnos la oportunidad de poder expresar públicamente y agradecerles a mis padres, a Gilberto y a Imelda, lo que hicieron por esos 11 hijos que criaron juntos y 2 nietos que, siendo muy niños, quedaron bajo el amparo y la protección de ellos. Entonces eso me hace sentir a mí, creo que es como cerrar ya ese capítulo y decir, gracias Dios que me ha permitido llegar en mi medio siglo de vida con ellos y haciéndoles este reconocimiento. El turno corresponde ahora a la esposa, doña Imelda Góyez Sotelo. Nace en Pupiales, Nariño, el 24 de octubre de 1931, porque así lo atestigua su cédula. Llegó a trabajar al municipio como enfermera porque las hermanas vicentinas con quienes andaba aquí la trajeron a laborar en el antiguo hospital que se quemó a raíz del pavoroso incendio ocurrido el 29 de julio de 1952. Un cortocircuito acabó con estas bellas instalaciones que solo conservamos en estas valiosas fotografías del recuerdo. Los humildes campesinos, impotentes, veían cómo las llamas consumían todo a su paso. Muchos se tiraban desde las ventanas, otros lograron ser sacados por las enfermeras, entre ellas doña Imelda, que atendió incluso un parto ese día, y a pacientes en improvisados toldos tapados con ruanas.
En su momento, en nuestro programa Aguadas del Ayer, obtuvimos sus declaraciones que con todo gusto compartimos con ustedes para dar veracidad a nuestras anteriores afirmaciones. De la quema del hospital me recuerdo que estaba en el salón porque yo dirigía a todas las enfermeras. En segundo lugar, ellas me obedecían lo que yo les decía, porque me tenían mucha confianza. Además de eso, cuando dijeron, ve, huele una cosa como a petróleo, y salieron y empezaron a ver humo. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Empezó a quemarse por junto donde estaba una nevera. Cuando eso eran las neveras se manejaba el petróleo. Sor Luisa Corredor se asomó y entonces movió alguna cosa y ya se regó eso. Entonces cayó a las piezas enseguida, donde había droga y de todo lo que era inflamable. Y en un momento se prendió. Entonces había muchos enfermos. Yo les digo, bueno, levántense, mijita, y envuélvanse en cobijas, en sábanas, lo que puedan, para no salir ustedes así. Doña Imelda, con lo que usted nos diga, le dije, se tienen que salir a la carrera, yo las ayudo a bajar por la escalera. Y las ayudé a bajar. Cuando yo ya me iba a bajar, ya todo estaba prendido, todo el corredor del segundo piso estaba ya todo incendiado. Entonces me volé para acá y no había sino una puerta con una ventana y ahí había una cosa de arena, como una pila de arena que habían recogido para ir reconstruyendo todo. Entonces yo llegué y ya saqué el último enfermo que había, el que los podía ayudar, y yo estaba a pie limpio, se me quemó la ropita que tenía. Y a pie limpio salí y dije yo, esta es la última, ya estaba ahogada, ya no era capaz de hablar. Llegué y me tiré por la ventana y caía esa cosa, esa pila de arena. Un agente de la policía me abrazó y me cogió de los pies y las manos y me ayudó a retirar. Le dije, vea, lárgueme que tengo un dolor en el estómago. ¿Y qué pasó el dolor en el estómago? Me apurrí entre piedras y todo de lo que había recogido ahí. Entonces dijo la gente, ¿qué hago? Le dije, vea, aquí hay sábanas y todo lo que han tirado, recoja. Y me corto un pedazo. Entonces me amarraron aquí, me ayudaron a amarrar aquí en la cintura y volteé aquí. Y yo como con ese dolor y esos cólicos, cuando dijeron, ay, la señora Juliana tiene dolores y se va a tener el niño aquí. Le dije, yo la atiendo. Y cogieron y la sacaron para la manga del hospital y me ayudaron a llevar allá. Y hombres y todo eso estaba lleno de gente. Le dije, vea, hágame el grande favor y apriéteme con otra cosa que tengo mucho dolor de cintura, no sé qué me pasa, pero yo la atiendo porque la atiendo en la manga. Y nos fuimos por allá y habían 4 señores. Le dije, vea señor, se pone usted la ruana aquí, la tiene usted allá, usted aquí, usted allá. Me obedecieron. Cuando al ratico ya las señoras, como los 3 o 4 dolores que dan eso cada 5 o 10 minutos, tuvo el niño. Y llamaba él, ¿cómo es que llamaba? Carlos Ocampo. Vivió aquí en mi casa en Los Bajos 10 años y ahí murió. Lo sacaron de aquí y murió por allá a los 10 años, me tocó atenderlo a mí. Me llevaron para Pácora a que me operaron de la hernia, y una hernia que me hicieron todavía tengo las cicatrices. Y atendí ese caso, fui capaz. Y los demás, que doña Imelda que me atienda, doña Imelda que me atienda.
Y como hacía doña Imelda, no podía, y al último dije, ayúdenme a llevar en una silla y me descargan junto a la enferma, que yo soy capaz de cortar el ombligo. Y déjenme ahí, yo ayudo. Y así fue. Conozcamos cómo comenzó este romance de nuestros homenajeados en esta noche. Les cuento, un día cualquiera, estando en el antiguo hospital Doña Imelda, que ejercía el cargo de enfermera, le tocó atender a un paciente que llegaba con una herida en una parte de su cuerpo. Se trataba de un joven rubio de ojos azules profundos, Gilberto Henao Gallego. Luego de ser atendido, comenzarían las continuas visitas de nuestro galán al hospital, todo con el pretexto de conversar algo con la enfermera que lo atendió. Esa relación duró cerca de 5 años, hasta que dieron el paso siguiente de contraer matrimonio en la antigua capilla de Chiquinquirá el 3 de mayo del año 1953, siendo su párroco el presbítero Cosme Damián Cañas Carvajal, quien bendijo su unión para toda su vida, que ya suman, por cierto, 73 años. Pero veamos ahora qué piensa don Gilberto de toda esta historia. Fue un día desastroso, amargo para este pueblo. ¿Por qué? Porque de verdad no quedó nada, no quedó nada. Y que recuerde yo, esta señora hizo cosas que no las hace nadie. Bueno, sacando toda esa cantidad de enfermos y en fin, y se le quemó, sacando enfermos por donde la sacaba por unas escalas, se quemaron, pero logró sacarlos a todos y cuando fue a salir ya no había por dónde salir. Y es tan mujer que se subió a una ventana que estaba buena y se tiró abajo, 18 metros de altura. No, allá pues imagínense cómo quedaría el cuerpo. Y con todo y eso, había una señora para atenderla, nacía un hijo y la atendió en La Manga. Hizo una clínica de ruanas que en ese entonces todo el mundo la mantenía y ahí imagínense, después de una caída de esas, atendió eso. Esos enfermos fueron repartidos, estaba Pácora, en fin, es decir, hubo hasta en casas de familia quedaron enfermitos, porque de verdad eso no quedó sirviendo absolutamente para nada. Me recuerdo hermosas niñas de una vestimenta muy bonita, azul, muy esas vicentinas, y lo mejor de todo, que eran hasta bien bonitas, ayudaban al pueblo. El enfermo se sentía bien viéndose atendido con una monja de esas, porque sepa. El hospital era una cosa de mucho recuerdo, era muy humanitario, ¿entiende? Era una cosa muy... a todo mundo lo abrigaban, lo sentían, lo recibían muy bien, no había de orgullos para nada, como se ve hoy en algunos hospitales, que esto, que usted no puede, que devuélvase, que tal cosa. No, allá eran hermanos de uno. El doctor Félix Sáenz García fue el gran médico, muy amigo mío, fue amigo de la casa, y antes hubo otro, el doctor Cristóbal Duque Macías fue el personaje total y único. Él y la mujer eran los personajes que mandaban en Aguada. Hay unas fotos de él, pero eso pues no tiene que, presidente ni se parece a nada. Me acuerdo de la antigua capilla, muy bonita, allá a un lado estaba, y ahí era donde yo me centraba le decía a usted, con las monjitas que me recibían, ¿no? Pero es que ella se mantenía celosa, que porque esas monjas
se me sentaban a un lado cuando entraba a rezar a la misa. Dije, un momentico, yo no tengo la culpa, no tengo la culpa. Y como le digo, a mí me querían tanto las monjas como la superiora. Fruto del amor de esta pareja, la descendencia es bastante numerosa, conformada por 11 hijos, 24 nietos, 15 bisnietos y 2 tataranietos, que en la actualidad viven en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Sais con 1 año de nacido y Jadel con 3 añitos. 2 de esos nietos fueron criados por don Gilberto y por doña Imelda, todo debido a la pérdida de sus padres, siendo aún muy pequeños. Conozcamos algo de ellos. Diana Patricia Tavares Henao, la nieta mayor, hija de Orlirian Henao Goyes y de Jairo Tavares, quien fallecería el 15 de julio de 1980. De escasos 4 años y medio, ingresaría a ser parte de este grupo familiar que la acogió con todo el amor del mundo. Actualmente residenciada en Málaga, España, donde formó un hogar. Su hija, Ana Milena, de 27 años, vive en este país europeo. Labora en una prestigiosa empresa española encargada de la construcción de vías. Es casada. Pero que sea la misma Diana quien nos cuente qué ha significado esta pareja para ella. De mamá, ¿qué recuerdo de mamá? De mamá Imelda recuerdo la mujer más trabajadora, más luchadora. Recuerdo de irse a las 3, 4, 5 de la mañana, tocaban la puerta lloviendo, que daba miedo. Ella se iba, se montaba en un caballo y se iba a trabajar. Mantenía siempre su equipo de enfermería debajo de la cama porque tocaban la puerta y decían, doña Imelda, hay un parto. Yo me quedaba llorando, me quedaba triste porque no sabía cuánto tiempo iba a tardar en volver mamá. Fue una señora trabajadora incansable. Después de jubilarse monta una peluquería para una de sus hijas y después terminamos nosotros trabajando con ella. En la casa mamá vendió helados, colocaba en la ventana venta de helados, aplicaba inyecciones y nos enseñó a aplicar inyecciones. Se aplican inyecciones, hacía obleas y decía, compró una de hacer obleas y decía, vamos a vender obleas, de criar cerdos y venderlos. Esa fue doña Imelda, una trabajadora incansable, luchadora, siempre protectora de sus hijos. Para ella no hay ningún hijo malo, nunca la verás hablando de sus hijos. Es esa mujer que da ejemplo con sus palabras, dice, todos mis hijos son buenos, todos mis hijos me quieren, y eso me hace sentir muy orgullosa de ella. De papá, pues el amor de mi vida, el amor más grande. Dios me quitó a un padre siendo muy niña, pero después con los años me di cuenta de lo afortunada que había sido dándome este padre. Fue muy estricto conmigo, pero de papá tengo el amor, la bondad, el perdón, la generosidad, la madurez, la templanza, los sabios consejos, un hombre que piensa antes de hablar. Siempre me decía, hija, piensa antes de hablar. Ese don de entrega a la gente. Papá fue un hombre que en Aguadas todo el mundo me lo quiere, todo el mundo está pendiente de él a sus 98 años. Un hombre que trabajó con el 5 y 6 y me mandaba a mí a que fuera a repartir los sobres. Yo a los sobres empezaba desde donde Libardo, el de la esquina de la iglesia Chiquinquirá, donde Raúl Gutiérrez, pasaba por donde los López, donde don Pedro Guerrero, después pasaba donde don Tiberio Salazar, los Hurtado, donde Gilberto Torres, donde Jar, Octavio Giraldo. En ese entonces estaba el siglo XXI, don Jaime Valencia, don Raúl Sánchez. Papá me iba llevando todo ese recorrido, yo lo hacía con él cogidita de la mano, y íbamos llevando los sobres del 5 y 6 que todos en Aguadas deben recordar. Por su parte, desde Santiago de Compostela, en España, Ana Milena Tavares Henao, la primera bisnieta de Gilberto Henao e Imelda Goya Sotelo,
conoció a su tatarabuela paterna Hortensia. Esta chica, Ana Milena Tavares, es hija de Diana Patricia Tavares Henao. Ella actualmente es casada y residenciada en este país desde muy niña. Tiene 27 años en la actualidad y labora para una prestigiosa empresa constructora de ese país. Ella quiso vincularse a este sentido homenaje en vida a quienes ama profundamente. A pesar de la distancia, sus palabras salen del corazón y sin lugar a dudas son un acto de agradecimiento a quienes debe parte de su propia vida. Veamos este testimonio desde Santiago de Compostela, en España. Hola, me llamo Ana Milena Tavares Henao, soy hija de Diana Patricia Tavares Henao. Grabar este vídeo ha sido un gran reto porque soy una persona bastante tímida, pero creo que la ocasión lo amerita. Hablar de mis abuelos, ya que cumplen 73 años de matrimonio, que eso es difícil de conseguir hoy en día en las parejas, en el matrimonio. Entonces creo que es una gran ocasión para ponerme delante de una cámara y poder hablar un poco de mis abuelos. Fui la primera bisnieta que tuvieron tanto mi abuelito Gilberto como mi abuelita Imelda. Eso me llevó a tener el gran privilegio ya de que mi abuelita era enfermera, que asistiera al parto de mi madre. Ya me voy a emocionar. Llevo así intentándolo, pero siempre me acabo emocionando, de que asistiera al parto de mi madre. Y que fuera la primera persona que me cogió en brazos. Disculpar. Al ser la primera bisnieta, tuve el gran privilegio también de conocer a mi tatarabuela, que era la madre de mi abuelito Gilberto, Hortensia. Esto me dio el placer también de ser y de conocer las 5 generaciones en vida de mi familia. Abuela, madre, bisabuelos, tatarabuela. Entonces tuve ese gran privilegio. Ahora hablar un poco de mis abuelos. Mis abuelos, creo que no hay una palabra mejor que los defina que sea hogar. Llevo muchos años viviendo fuera del país. Desde pequeña me fui de Colombia. Y creo que el llegar a mi pueblo, a Aguadas, ver a mis abuelos, es sentirte en casa, sentirte protegida. Comer la comida de mi abuela, las caricias de mi abuelo, las charlas, las conversaciones con ellos, el poder disfrutarlos. Entonces, el hacer este vídeo y hablar de ellos, para mí se me hace un poco difícil, ya que no he compartido, pues a lo mejor como ha compartido el resto de mi familia, que sí que puede estar con ellos y que han podido disfrutar, verlos el día a día. Entonces es un poco difícil, la verdad. Pero sí decir que yo creo que una palabra que simbolicen este matrimonio de 73 años es eternidad. Creo que en un futuro, yo ahora estoy casada, en un futuro si llegara a tener descendencia, obviamente les hablaría de este matrimonio, de la unión de estas dos personas que fueron tan importantes y que siempre han sido el pilar en nuestras vidas. Creo que es algo significativo y es algo que nunca nadie lo va a borrar. Para decirle a mi familia, si están viendo este vídeo, que aprovechen, que disfruten los momentos que tengan con los abuelos. Porque no son eternos. No son eternos. Entonces, que lo aprovechen.
ojalá poder estar allí para decirles estas palabras en persona. Y nada, que espero que algún día nos podamos volver a ver pronto. Les mando un beso, un abrazo y los quiero muchísimo. Esta historia continúa con la vida de otro de los nietos que fue criado por don Gilberto Henao Gallego y por doña Imelda Góyez Sotelo. Se trata del profesional Edier Fabio, porque se quedó con ellos con tan solo 18 meses de nacido, tras el repentino fallecimiento de su señora madre, Gloria Nidia Henao Góyez, ocurrido el 7 de marzo de 1980. Estuvo casado con Lucedilma Vallejo Morales. Tienen una hija, María Camila, abogada de profesión, residenciada en la ciudad de Manizales. Recurrimos a su testimonio, que también es fundamental en esta historia llena de amor. También en la reconstrucción de estas valiosas memorias, el testimonio de los nietos y de los bisnietos son fundamentales. Conozcamos uno de ellos que enriquecerán aún más este sentido homenaje en vida a esta pareja de esposos. Vale la pena mencionar a Yolanda, quien es considerada parte de la familia. Llegó a este hogar a los 14 años y terminó de ser criada por don Gilberto y por doña Imelda. Actualmente es casada y tiene una hija, Berenice. Hola abuelitos. Este video es para recordarles todo lo que ustedes significan para mí. Ustedes son un ejemplo inmenso de amor, de entrega y de fortaleza. No solo representan el origen de la familia, sino lo que significa ser una familia de verdad. Ustedes son refugio, raíz y legado. Les agradezco infinitamente por ser unos abuelos tan maravillosos. Ustedes criaron a mi papá cuando él perdió a su mamá tan pequeñito y gracias a que lo guiaron, lo acompañaron, le enseñaron con amor, con paciencia, como si fuera su propio hijo, él a través de ese amor tan profundo que ustedes le dan y le han dado, es que también me ha entregado esos cimientos y esos valores como papá. Recuerdo cuando era pequeña le decía a mi papá que quería ir a Guadas, a ese lugar de mucho frío donde salía humo porque había mucha niebla. Cuando la abuelita Imelda me tejía con mucho amor bolsitos y ropa, cuando el abuelito Gilberto se sentaba conmigo desde muy pequeñita a tener conversaciones profundas, a contarme sus historias, sus anécdotas, cuando la abuelita Imelda me contaba sobre cómo había conocido al abuelito Gilberto, porque yo le preguntaba que cómo había sido esa historia de amor y ella con mucha paciencia siempre me la repetía cada que yo se la preguntaba. Es por esto que los mejores recuerdos de mi infancia también son gracias a ustedes. A ustedes les pertenecen ese cajoncito de recuerdos maravillosos. Estos 73 años de casados para mí son un orgullo porque soy una privilegiada y una millonaria de todavía tenerlos con vida, poder disfrutarlos y poder observar y ser testigo de ese amor tan bonito, donde me demuestran que el amor verdadero sí existe, que se puede caminar siempre de la mano, superar tormentas, que con respeto, paciencia y fe en el otro, el amor no se desgasta en el tiempo, sino que se fortalece. Que el amor de antes puede seguir siendo el amor de ahorita, siempre que se tenga esa fortaleza y esa resiliencia que ustedes nos han enseñado a todos los miembros de la familia. Gracias, abuelitos, porque nunca han hecho distinción entre los nietos, de tantos que tienen, siempre nos han hecho sentir amados y valorados desde todas nuestras personalidades. Los amo, espero que podamos compartir mucho más tiempo juntos. Dios los bendiga y los admiro y los honro
con todo mi corazón. Desde lejanas tierras se hace necesario que los seres queridos expresen en pocas palabras el significado del amor de una pareja que en 73 años da un mensaje claro a sus seres queridos y a la misma comunidad, que cuando existe el amor, la entrega, la fidelidad, el respeto y el cariño, se pueden lograr grandes objetivos, porque en las buenas y en las malas, en el dolor y en la enfermedad, en las tristezas y en las alegrías, en la escasez y en la prosperidad, se puede llegar muy en alto. Actualmente trabaja en un bufete de abogados en la ciudad de Nueva York. No ha sido nada fácil para ella, pero con su profesión de administradora de empresas y abogada, tiene mucho que agradecerle a don Gilberto Henao y a doña Imelda Goya Sotelo. Se trata de Gladys Barreto, quien comparte con nosotros estas valiosas apreciaciones para sus abuelos. Hola a todos, mi nombre es Gladys, hija de Fernando Henao, nieta de Gilberto Henao y de Imelda Goyes. Hoy para mis abuelos estoy mandándoles un saludo muy especial y una felicitación inmensa en su aniversario número 73. Gracias Teleaguadas por este lindo homenaje y un saludo para todos, para la familia. Abuelos siempre están en mi corazón aunque la distancia nos separe. Gracias, Teleaguadas. Sin lugar a dudas, cada uno de los hijos e hijas querrán expresar algún sentimiento de gratitud a sus padres. Orlirian es la mayor de la familia, vive en Manizales y laboró como enfermera en Salamina, San Félix y en otras poblaciones caldenses. Tiene 4 hijos y uno de ellos, Cristian David, se desempeña como ingeniero agrónomo, profesión que ha sabido aprovechar para dedicarse a la crianza de caballos de paso fino. También le solicitamos sus apreciaciones sobre sus abuelos y las compartimos con gusto con los amables televidentes y con toda esta querida familia. Quería comenzar diciendo que mis abuelos para mí representan respeto, representan tolerancia, representan una serie de valores que gracias a ellos creo que los ha mantenido unidos durante todo este tiempo. Y decir que ellos son la base de esa familia Henao Goyes, que gracias a ese esfuerzo que durante mucho tiempo realizaron, pudieron criar a todos los hijos y a las personas que llegaron a esa familia en algún momento tan jóvenes como Edier, como Gloria. Ahora, un recuerdo que tengo de ellos en la infancia, digamos con mi abuelo, es jugando cartas y dominó. Ese es como el recuerdo más cercano que tengo de ellos en mi infancia. Y con mi abuela es en la primera comunión de mi hermana, que fue en Aguadas, y mi abuela la estaba ayudando a peinar. Esos son recuerdos que tengo de mi infancia. Y una vez que viajé con mi mamá para Pintada y nos quedamos varados en el bus y mi abuela mandó a recogernos hasta Pintada porque las vías estaban un poco complicadas y nos tocó hacer transbordo y mi abuela mandó por nosotros. Son recuerdos que tengo de ellos. El mensaje que les dejaría más a mis abuelos es como más a la familia, y es que podamos replicar esos valores de mis abuelos, que es ese respeto que han tenido por todos, esa tolerancia que han tenido en su matrimonio, y que gracias a ellos hoy vemos ese amor reflejado después de tantos años. Muchas gracias. Les cuento que Lucelena es otra de las hijas de esta querida pareja. Son 11, por cierto. Ella vive actualmente en la ciudad de Santiago de Cali, tiene 4 hijos y no ha sido fácil para cada uno de ellos salir adelante. Una de sus hijas, Sorani, trabaja actualmente en Santiago de Cali y tiene su propia empresa de confección de sandalias, hermosas por cierto, que ella misma hace. La contactamos y este es su mensaje a nombre de su familia para sus abuelos, a quien ama profundamente. Para mí, mis abuelitos son unas personas muy importantes en la familia.
ya que realmente ellos son los que nos mantienen unidos. Yo vivo en Cali desde hace muchos años, entonces no he compartido muchos momentos con ellos, pero las veces que he ido a Guadas realmente son momentos llenos de amor, de ternura, de anécdotas y experiencias que nunca en la vida las vamos a olvidar. Tengo un recuerdo de hace muchos años, cuando yo tenía 15 años, viví en Aguadas un tiempo con mi tía Faisulia y el abuelito se iba para el parque a jugar maquinitas y él me decía siempre, no le vaya a contar a su abuelita que me vio jugando maquinitas. A ella como que no le gustaba, entonces tengo esa anécdota que no se me olvida y me parece como muy graciosa, entonces tengo ese recuerdo de mi abuelito. Y realmente pues me siento muy alegre de que ustedes le rindan este homenaje a ellos, porque hoy en día muy pocas parejas llegan a la edad que tienen ellos juntos. Y los admiro muchísimo, los amo muchísimo y espero muy pronto volver a verlos. Fernando, otro de los 11 hijos de esta querida pareja, falleció a la edad de 55 años. Tuvo 5 hijos. Gladys, abogada, vive en Nueva York. Ana María labora en Manizales. Daniel es defensor de familia. Trabaja para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Chinchina, Caldas. Joana es ama de casa y Luisa Fernanda es enfermera. Escuchemos en este momento al doctor Daniel con un mensaje para sus abuelos. 73 años. Se dice rápido, pero es un tiempo bastante considerable. Agradezco a mis abuelos, los felicito por todo este tiempo que han estado juntos. La verdad, eso ya no se ve. En las generaciones de hoy, pues eso ya es prácticamente inexistente. Es un tiempo bastante largo. Siempre se les ha notado con mucho amor. Tengo muchos recuerdos de ellos de la infancia, la verdad. Desde pequeño siempre iba con mi papá, Luis Fernando, allá a Aguadas, desde Chinchiná, viajábamos, me acuerdo que íbamos en una moto que tuvo mi papá, íbamos muy seguido, la verdad, a veces cada 15 días, cada mes. Después tuvimos un carro, recuerdo que siempre parábamos a los restaurantes, parábamos a comer helado antes de llegar allá. Cuando llegábamos siempre mis abuelitos nos recibían con gran cariño. Mi abuela sobre todo ya es una persona muy afectuosa y muy amorosa. Mi abuelo siempre ha sido muy recto, pero siempre a pesar de todo se le veía en sus ojos el gran amor que sentía por nosotros, por mi papá, por mí y en general por toda la familia. Felicitarlos, la verdad, nuevamente por esto, porque es un ejemplo para nosotros, para toda la familia, de unión, de fortaleza, de amor, de cuidado, de cariño, de respeto, la verdad, que son muchos valores y principios que ustedes nos han inculcado a nosotros. Gracias por existir. Gracias por darnos tanto amor, gracias por permanecer unidos y por enseñarnos las verdaderas cosas importantes de la vida, entre esas la familia y la unidad. Un abrazo. Gloria Nidia, otra de las hijas de esta querida pareja, falleció el 7 de marzo de 1980, dejando un hijo de 18 meses de nacido, Edier Fabio Tavares Henao. Este profesional vive actualmente en la ciudad de Manizales y tiene una hija llamada María Camila, abogada de profesión. Por su parte, Dilia Imelda está al cuidado de sus padres y de su hermanita Betty Cecilia, casada con Diego Jaramillo Estrada y tiene 2 hijas. Gilbertico fue un niño pequeño que falleció a los 2 años y medio de nacido. Rosa Piedad, otra de sus hijas, laboró 35 años en la institución educativa Liceo Claudina Munera como bibliotecaria. Ella falleció desafortunadamente el 5 de julio del año 2020, dejando 2 hijos, Astrid Elena y Oscar Iván, quien expresó para nuestras cámaras un mensaje bastante sentimental. Hola abuelito, hola abuelita, hoy quiero aprovechar este momento tan especial para decirles algo que, aunque muchas veces se siente, pocas veces se dice con tanta profundidad. Gracias por tanto, gracias por todo.
Para mí, ustedes son un símbolo de amor incondicional, de amor puro, de amor sincero. Son lo más valioso que uno puede tener en la vida porque han sido ejemplo de sabiduría, de entrega, de paciencia, de resiliencia. Sus vidas nos han enseñado que el amor verdadero sí existe y que es posible caminar juntos durante más de 7 décadas, con respeto, con admiración y complicidad. Abuelito, contigo aprendí mucho, aprendí tanto porque tu humildad y tu constancia, tu responsabilidad, esas conversaciones sobre la actualidad me enseñaron mucho. Cuando hablamos sobre el trabajo, sobre mis estudios, siempre encontraba en ti una mirada honesta, sabia y siempre un consejo oportuno. Y tu abuelita, tu ternura, tu nobleza, tu cariño inmenso y esos frijoles con coles que jamás podré olvidar. Recuerdo cuando era niño y sí, mi mamá, que era una mujer fuerte y de carácter firme, me regañaba y me llamaba la atención. Yo salía corriendo donde vos porque sabía que ibas a defenderme con esa dulzura que solo tú sabes dar. También quiero aprovechar la oportunidad para honrar a mi mamá. Aquí la vemos atrás. Su hija, que ya partió, porque ella fue reflejo de lo que ustedes sembraron. Responsabilidad, sentido de pertenencia, amor por el hogar. Mi mamá, la entrega que le dio a su familia fue total. Y hoy en mí siguen vivos esos valores que con tanto amor supieron transmitirle a ella y a todos nosotros. Hoy celebramos 73 años de vida matrimonial y no son solo números, son 73 años de complicidad, de caminar juntos hacia un mismo propósito. ¿Qué es cuál? El de crecer, el de amarse, el de ser felices. Es una vida construida a 2 manos, con respeto, con paciencia, con cariño. Ustedes, abuelitos, han sido testigos del pasar del tiempo, ¿cierto? De los cambios, de las dificultades y han seguido ahí, el uno para el otro. Eso, abuelitos, para mí, eso es amor verdadero. Y yo simplemente, de verdad, los admiro. Abuelitos, gracias por ser ejemplo, por estar presentes, por haber tejido con sus manos una familia llena de tanto amor. Gracias por ser quienes son, de verdad los amo profundamente y este homenaje no es más que una pequeña muestra del gran lugar que ocupan en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Feliz día, abuelitos, y gracias infinitas, gracias por estos 73 años de amor, que son también 73 años de enseñanzas para todos nosotros. Los amo. Sigamos conociendo a los miembros de esta querida familia. Betty Cecilia es de las hijas menores. Contrajo matrimonio en la parroquia de Chiquinquirá, no tiene hijos, vive actualmente aquí en la casa de sus padres en la ciudad de Aguadas. Por su parte, Liliana, que participaba en cuanto reinado se hacía en Aguadas, trabaja como independiente. Y sus 2 hijos, Juan Camilo, que es diseñador industrial y fotógrafo profesional, y Juan José, ingeniero industrial que labora en el Banco Agrario. Él quiso vincularse a nuestro programa desde la capital de la República, Bogotá, para enriquecer aún más estas valiosas memorias dedicadas en homenaje a la vida de estos seres queridos en sus 73 años de vida matrimonial. Gilberto Henao Gallego, de 98 años actualmente, e Imelda Goya Sotelo, de 94 años de edad, viven actualmente aquí, en el municipio de Aguadas. Estela Faisulier se ha dedicado a la belleza y a la estética. Vive en Manizales y tiene 2 hijos, Daniela, abogada y gerente del hotel familiar, Casa Campestre Montecarlo. Su hermano Mateo falleció en España en el año 2014. Sus abuelos han sido parte fundamental en su educación. Quisimos también tener las apreciaciones de Daniela como nieta, porque enriquece más este espacio dedicado a un homenaje en vida a 2 seres queridos en sus 73 años de vida matrimonial. Marco Gilberto, el menor de la familia, es auxiliar de enfermería hace más de 20 años y ha logrado sacar adelante a su hogar conformado por su esposa Janet Rojas Osorio y sus 2 hijas, Paola, que labora en salud ocupacional,
y Manuela, estudiante de enfermería en Palma de Mallorca, España. A ella le solicitamos nos enviara su testimonio acerca de sus abuelos, a quienes actualmente ama profundamente y en sus palabras solo expresa amor y agradecimiento por la vida de estos seres tan amados, porque lo recuerda con cariño desde su misma infancia. Para mí, mis abuelitos Gilberto e Imelda lo son todo. No solamente porque son el pilar, sino porque también son la base sólida de esta familia. Son el vivo ejemplo de lo que es la paciencia, el amor, la entrega, la perseverancia. Cada que pienso en ellos, pienso en hogar, pienso en un lugar seguro que a pesar de las adversidades se puede volver. Los recuerdo con mucho cariño, ya que estoy bastante lejos. Estos 73 años de vida matrimonial suya son algo que casi hoy en día es imposible, pero que aún así ellos nos han demostrado con mucha constancia, con mucho amor, con mucha entrega, con mucho respeto hacia el otro. Esperemos poder encontrar a alguien que me quiera a la mitad de lo que se quieren el uno al otro. A ellos, mucho que agradecerles. A la abuelita agradecerle esos consejos, esas pláticas, esas comidas tan deliciosas. Al abuelito, esos mimos que he recibido desde pequeña, esas tardes que me iba con él a la huerta, ese amor tan inmenso que ellos dan a cada persona que tienen en su vida, y a mí también. Los amo mucho y espero poder verlos muy pronto. De esta manera hemos querido hacer un recorrido por algunos lugares del mundo donde integrantes de esta querida familia nos han enviado sus valiosas opiniones y apreciaciones. Felicitaciones para ellos y nuestras oraciones por tan bello momento que han compartido como reconocimiento a esta pareja en sus 73 años de vida matrimonial. Agradecimientos a nuestro patrocinador, el señor Abdul Sanabria González, por creer en este proyecto, Abdul. Y para ustedes, un abrazo muy grande. Los invito a ver el último testimonio y acción de gracias sobre la vida de esta bella pareja, y es desde la ciudad de Medellín, nos lo ofrece la familia Henao Gallego. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche con otro capítulo más y otra gran historia. Feliz noche para ustedes y un brindis especial para esta querida pareja en sus 73 años de vida matrimonial. Dios les bendiga. Soy Gloria Amparo, la sobrina mayor de mi tío Gilberto. Estoy acá con mi mamá Clarisa y de parte de la familia Henao Gallego los queremos felicitar por sus 73 años de matrimonio con Imelda, por los 98 años de vida de mi tío. Dios los bendiga, los queremos mucho.